Hola, bienvenidos a esta nueva aventura de cocina con Cristal. Aquí vamos a compartir recetas de cocina a mi estilo y como yo las preparo. Y este es el primer video de este canal, unas albóndigas con espagueti. Comenzamos con la receta. Vamos a asar 2 jitomates y 2 dientes de ajo. Como están grandes, voy a dividirlos en 2 partes cada uno y vamos a asar. Aquí voy a sacar un diente de ajo y tapamos con una tapadera para que se sigan asando. Con un vaso o un recipiente de vidrio o con lo que tú tengas a la mano, vamos a triturar el ajo y 12 cuadritos de galleta salada. Vamos a cortarlos en pequeños trozos y vamos a triturar lo más pequeño posible y así va agarrando toda la galleta el sabor del ajo. Aquí ya acabamos de triturar. Vamos a agregar 400 gramos de carne molida de res. Puedes utilizar mixta de res y de cerdo. Voy a agregar un poco de pimienta, un poco de sal. Recuerda que las galletas saladas ya tienen sal para que no le agregues de más y no te vaya a quedar salado. Vamos a mezclar, a integrar toda la galleta en la carne molida para que se distribuya bien. Y agregamos un huevo. Te invito a que te suscribas a este nuevo canal, a esta nueva aventura. Vamos a estar realizando recetas deliciosas y si también me ayudas a compartir para llegar a más personas. Estas albóndigas tienen mucho sabor. Con lo poco que le agregamos, quedan súper jugosas y deliciosas. Aquí ya terminamos de asar los jitomates y el ajo para la salsa. Vamos a reservar y en una cacerola voy a agregar un poco de aceite. Vamos a sellar cada albóndiga, pero primero vamos a probar cómo quedó de sal o si le hace falta un poco más de pimienta. Primero la cocinamos y quedó perfecto de sal. No le agreguen mucha, como la galleta salada ya tiene sal, así para que no les quede salado. Vamos a formar bolitas para sellarlas. No tienen que estar 100% cocinadas, con la misma salsa se van a terminar de cocer. Yo mido con la cuchara la cantidad de carne para que queden más o menos del mismo tamaño. Pueden hacerlas un poco más pequeñas o el tamaño de tu preferencia. Terminamos de sellarlas y vamos a apagarle y vamos a realizar la salsa. Le quitamos esta cascarita al jitomate. Agregamos un diente de ajo. Vamos a agregar un poco de orégano seco. Vamos a agregar 350 mililitros o un cartoncito de puré. Este puré ya viene sazonado con especies y voy a agregar una taza de agua. Vamos a licuarlo. El puré que compré es especial para lasaña, para preparar lasaña. No tenemos la necesidad de agregar más condimentos porque ya viene también la salsa y no queremos que quede muy fuerte los sabores. Agregamos la salsa a las albóndigas
y agregamos 2 hojas de laurel. Dejamos hervir por 10 minutos. Solo voy a agregar muy poquita sal, no estoy agregando mucha. Ya el puré de tomate ya está sazonado. En una cacerola con agua hirviendo voy a agregar un poquito de sal y un paquete de pasta para espagueti. Dejamos cocer. Ya que está lista, vamos a quitarle toda el agua. Vamos a llevar a colar y quitar todo el agua del espagueti y vamos a vaciárselo a las albóndigas. Vamos a mezclar con mucho cuidado para que toda la salsa esté en el espagueti y que tenga todo el sabor de la salsa. Vamos a dejarlo solamente al primer hervor. Ya está listo este delicioso espagueti. Vamos a servir. Este espagueti es para 4 personas. Ya depende de ti y de cada familia. Si necesitas más, puedes duplicarlo. O si necesitas menos, puedes dividirlo a la mitad. A mí me encanta rallar queso Oaxaca y agregarle en la parte de arriba. Tú puedes agregar cualquier tipo de queso que más te guste. Voy a utilizar un poquito de orégano seco o mejorana, como la conozcas. No saben qué delicioso está este espagueti y esas albóndigas están súper jugosas. Quedan exquisitas, su sabor no quedó ni salado, quedó en el punto. Igual el espagueti, casi no le agregué sal porque me gusta agregar muy poca sal a toda la comida. Ya depende de cada uno, como le guste. Pues aquí yo ya me quedo a comer porque ya es la hora de comer. Este exquisito espagueti es el favorito de mi casa. Espero me sigas acompañando en este nuevo canal, Cocina con Cristal. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.